Y la intención de estas sesiones, de estos casos clínicos, es ver cosas prácticas que les puedan servir en un futuro nada lejano, en el que vamos a estar viendo cosas prácticas, cosas útiles, cosas divertidas, cosas medio random, que les puedan servir en el internado, en la residencia o en lo que vayan a hacer. ¿Está bueno? A petición del público les gustó el tema de diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST. Entonces, nomás para recordarles que es un hecho, o sea, con corona o sin corona, la principal causa de muerte en México y del mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y esto es porque tenemos una muy alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que causan infartos, ¿no? Que producen aterosclerosis. Diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad. Acuérdense que Sonora somos líderes en obesidad infantil y de esos casi todos van a acabar siendo obesos en su vida adulta. Y eso va a acabar en diabetes, hipertensión, dislipidemia y todas estas cosas, ¿no? Entonces tenemos que saber leer los electrocardiogramas porque si tenemos tantas enfermedades cardiovasculares, pues consecuencia de las enfermedades crónico-degenerativas, cualquier persona que trabaja en salud debería saber electros, no el cardiólogo, nada más. ¿Ok? Tendría que saberlo cualquier persona. Cualquiera debería de saber diagnosticar un infarto, una arritmia grave, una muerte súbita. Cualquiera de estas cosas debería de ser manejada por cualquier persona. ¿De acuerdo? Pásale. Entonces, ¿por qué saberlo? ¿Quiénes son los que más deben de leer electrocardiogramas y ver trazos y ver pacientes? Pues los que están en primer contacto, los que están aprendiendo. Porque lo que pasa es que los que somos expertos somos muy poquitos y se esperan a que lleguemos nosotros para tomar una decisión y eso no debe de ser. O sea, está al revés el embudo, pues. Porque nosotros vemos una así de gente y primer contacto ve así de gente. ¿Ok? Entonces, desde el médico de la CIMI, desde el médico de la farmacia de genéricos, el médico que está en el pueblo debe saber identificar signos y síntomas para actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Y tenemos que dejar atrás el tabú de que no entiendo nada de electro, porque ya cuando empecé, es que no entiendo el electro, no, ya valiste, jamás lo vas a entender. No entiendo el electro, no sé, es que no sé, nunca le entendí al electro. Hasta las orejas de oír eso. Y la frase célebre de cualquier médico de primer contacto es que cuando tenga cita con el cardiólogo se lo van a resolver. Y eso acaba en unas historias muy desagradables, que son infartos caminados, o sea, infartos que pasó el tiempo y no se atendieron, anginas inestables, insuficiencias cardíacas y muchas cosas más. Y adivinen quién toma y ve más electrocardiogramas en todos los hospitales. Ustedes. Bueno, lamento mucho la imagen, pero son los güeyes de Grey's Anatomy. ¿Ok? Hoy vamos a ver infarto con elevación del segmento ST, que es la evolución en un continuo de una enfermedad crónica que se mantiene siempre, que empieza en nuestra adolescencia y que persiste y va caminando a través conforme avanza nuestra edad. Esto, que es la aterosclerosis, que es cuando se van llenando las arterias, es una enfermedad inflamatoria. No es una enfermedad acumulativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestra arteria, cuando nosotros empieza nuestra adolescencia, empezamos a comer y empiezan a ponerse las placas, los depósitos de colesterol. Pero el colesterol no se acumula, pues. El colesterol tiene que ser agarrado por el endotelio, pasar, tienen que llegar los leucocitos, inflamar, tiene que hacerse una reacción ahí. O sea, pasan muchas cosas para que se forme la aterosclerosis y pasen todo esto. Nos va a pasar a todos esto, porque es parte de la edad. Si nosotros agarramos a todos nuestros abuelitos, si todavía viven, o nuestros papás, y empezamos a revisarles las aortas a todos, si tienen más de 70 años van a tener aterosclerosis. Sí o sí. ¿Ok? Diferente grado. El asunto es que cuando esta placa de aterosclerosis, cuando hay mucha inflamación,
Se le va a ocurrir algún día la grandísima idea de romperse. ¿Por qué es la grandísima idea? Que no tiene que ser una placa grande. ¿Sí? Hasta el 30% de las arterias coronarias que se infartan no son lesiones significativas. Lesiones significativas son obstrucciones mayores al 70%. Entonces, un buen día, esa placa de aterosclerosis, no sé si recuerden que esta placa tiene una cubierta fibrosa. ¿Quién fue? No, no es cierto. Tiene una capa que cubre la aterosclerosis. Y esa capa puede ser muy delgada o puede ser muy gruesa. Cuando tiene muchos fibroblastos y mucho calcio, es más gruesa. Cuando es más delgada y tiene mucho colesterol LDL, es una placa blanda. Es una placa muy friable, muy sensible. Fácilmente se rompe. Y un buen día se le ocurre romperse. Y como todo lo que se rompe, pues produce inflamación y produce liberación de sustancias. Y esas sustancias van a hacer que lleguen su majestad de las plaquetas, se forme el trombo y se tape la arteria coronaria. ¿Alguien sabe cuánto mide de diámetro una arteria coronaria? Bueno, no les voy a decir que mide de 2 a 4 milímetros. De ninguna manera les voy a decir cuánto mide de diámetro. Pero eso es más o menos. ¿Ok? Y si eso sucede en una arteria de ese tamaño, se tapa ese pedazo de corazón. ¿Ok? Y esto es lo que pasa. Se empieza a acumular aquí la placa de aterosclerosis. Se empieza a hacer esta placa. Con el paso de los años empieza a pasar esto. Y un día se rompe y se acumula todo un trombito aquí. Y su majestad del trombo se le ocurre la grandísima idea de decir: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Que no se supone que tengo un sistema antitrombótico que evita que yo me coagule en todos lados? ¿Que no se supone que tengo un sistema que evita que se formen los coágulos? Ah, bueno, pues en ese momento se lucha dentro de ese pedazo entre el trombo y el no trombo. O sea, ¿me coagulo o no me coagulo? ¿Me deshago o no me deshago? ¿Ok? Imagínenselo en un espacio chiquito de 2 milímetros. Bueno. En el contexto de este caso, cuando hay una trombosis completa de la arteria y la luz del vaso se ocluye completamente, no hay paso de sangre, que es muy diferente a la angina inestable, donde todavía puede haber un espacio o el trombo se hace y se deshace, que eso vamos a ver en 15 días, ¿sí? O de la angina crónica estable, donde hay una lesión fija que no se, o sea, está tapada arriba del 70%, pero no hay coágulo, ¿ok? Bueno, pero aquí hay un coágulo completo que ocluye la luz del vaso. Y ese vaso, esa arteria coronaria, está supliendo un pedazo de corazón. Y ese pedazo de corazón, si no recibe sangre en los siguientes minutos, va a empezar a quejarse. ¿Ok? Acuérdense que necesita, ahí va glucosa, va oxígeno. Y el corazón, acuérdense que no para, ¿eh? El corazón no para. La fiesta sigue. Con o sin arteria tapada tienen que seguir funcionando. ¿Ok? Entonces, la arteria así se debe de ver. Esta es una coronariografía, es un cateterismo cardíaco. Estas cosas las hace el doctor Abraham Ortiz, ¿ok? La arteria sí debe de verse, pero en el caso de un infarto, la arteria se ocluye completamente y no deja pasar nada del medio de contraste. Aquí ya la inflaron con un balón y hicieron angioplastía, pero así es como se debe de ver. Y al momento que hace el cateterismo 1, no se ve la arteria. ¿Dónde está? Lo que llamamos que se ve. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que el epicardio se llena directamente, se irriga directamente por las arterias epicárdicas, las coronarias epicárdicas. ¿Sí? El endocardio se irriga por perfusión. Es diferente. Entonces, cuando deja llegar la sangre al epicardio, se hace la lesión subepicárdica. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos en el electro? Ahora, ¿quiénes son las víctimas de estas cosas? Para quienes no lo conozcan, este es Iker Casillas. Fue portero del Real Madrid durante chorrocientos años. ¿Cómo un deportista se puede infartar? Entonces, sería
la gran pregunta. ¿Cómo es que alguien tan joven que hace ejercicio y que tiene bajo riesgo se puede infartar? Bueno, pues es que depende de la vulnerabilidad de la placa de aterosclerosis. ¿Ok? Y esto es para que abran su mente y no piensen nada más en el viejito o en el señor grande fumador. Pueden ser personas de 38, 40 años que me ha tocado ver. ¿Ok? Entonces vamos con los factores de riesgo. Edad. Hombres arriba de 45, mujeres arriba de 55. Postmenopáusicas. ¿Ok? Género. Antecedentes familiares de enfermedad cardíaca prematura antes de los 40 años. Hipertensión, diabetes, tabaquismo y dislipidemia. Obesidad y sedentarismo. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta de los factores de riesgo? Y que es bien difícil de medir. El sueño es uno, pero el sueño, la falta de sueño es la consecuencia de estrés, que es la enfermedad de nuestro tiempo. ¡Ja! La enfermedad de su tiempo, a ustedes les va a tocar tratarla. ¿Cómo pueden medir el estrés a alguien? Hay un estresómetro. Mi reloj me dice cuando tengo estrés, pero no le creo. El estrés es un factor de riesgo que es muy difícil de medir y que depende de cada persona. ¿Ok? Lo que me estresa a mí no les estresa a ustedes. Y viceversa. ¿Ok? Entonces hay que recordar que en el interrogatorio rápido tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo. Pero les tengo una mala noticia. La mayor parte del tiempo van a tener uno o más factores de riesgo. Pero un grupo de pacientes no tendrá ninguno al momento de la valoración. ¿Qué me estás queriendo decir? Que una gran parte de los pacientes no va a tener ningún factor de riesgo conocido. ¿Fuma? No. Oye, ¿y tiene presión alta? No. ¿Y alguien en su familia que tiene infartos? No. ¿Diabéticos? No, ninguno. ¿Usa drogas? No, tampoco. Entonces, los factores de riesgo nos dicen, nos ayudan, pero no son todo, pues. Y estoy llegando al camino que los quiero llevar, que es piensen, sospechen. Si alguien tiene factores de riesgo, pues preguntamos, ¿no? Si no los tiene, los buscamos. El asunto es dónde estamos, ¿ok? Porque todos van a ir a hacer el servicio social, todos van a hacer el internado. Y aquí la gente se muere de enfermedades del corazón, ¿ok? La gente se muere de las complicaciones de diabetes y de enfermedades del corazón. Hermosillo, Sonora. Todo Sonora. Todo México. Habrá otros lugares diferentes donde sea diferente la incidencia, pero va a seguir siendo muy alta. No para aclarar, por ejemplo, el tipo de aterosclerosis y la presentación de los infartos es diferente en la Ciudad de México que aquí. Pero siguen siendo infartos, ¿eh? O sea, da igual por comer garnachas que por comer carne asada, pues. Pero sigue siendo factor de riesgo. Esto es el libro, ¿ok? Dolor de tipo opresivo retroesternal que puede irradiar hacia el lado izquierdo acompañado de disnea y diaforesis profusa. Puede ir con náusea, vómito o algún otro neurovegetativo. Y es un señor que se agarra el pecho de esta manera, ¿ok? Apréndanselo de memoria. Nomás que hay un problema. Si fuera así de fácil, no habría tantos muertos, ¿verdad? O sea, de libro sí. Nomás que los pacientes nunca leyeron el libro de cardiología de Guadalajara. Ni leyeron fisiología de Guyton, ni leyeron cómo explicar su dolor de pecho. Van a decir miles de definiciones diferentes de su molestia. ¿Sí? Les presento las diferentes formas en las que una persona puede referir una angina. Y esta es la más común. Signo de Levine. Adam Levine, que no se les olvide, el de Maroon 5. Puede ser en la mano. Esta es la menos frecuente, dolor en el brazo que
A mí cada rato me llegan personas que tienen dolor de brazo y creen que están infartadas, pero no es cierto. Es muy poco frecuente. Y una punzada que es la menos frecuente de todas. Y aquí vemos cuál es la presentación más frecuente. Es esta. Es aquí. Donde está el corazón del Iron Man. Ah, me tenías con el pendiente. Okay. Es aquí. No más que aquí, en este pedazo, puede doler cualquier cosa. ¿Ok? Luego, esta es la presentación siguiente en frecuencia. Y a los lados. ¿Ok? Mucho menos frecuente para acá. Mucho más frecuente para acá. Pero también antes de esas está la presentación epigástrica. Entonces vamos a jugar al fabuloso juego de adivina el diagnóstico. ¿Ok? Porque si el paciente no te dice que tiene un dolor retrosternal opresivo, te lo va a describir de diferentes formas. Aquí en Sonora se utiliza una palabra muy común, que es la palabra congoja. Siento una congoja. La palabra angina no proviene de la palabra dolor. Angor no significa dolor, significa angustia. Y eso es lo que siente el paciente. Que tienen sensación de muerte inminente, sienten algo extraño, sienten algo horrible, pero no todos. Ahora, si estamos en este pedazo de aquí y de acá, son como 500 diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Dime uno. De dolor aquí en este pedazo. Reflujo. Reflujo. Otro. ¿Cómo? Gastritis. Otro. Dolor epigástrico. Sí, dolor epigástrico, dolor en este pedazo. Costeocondritis. Otro. Doctora, que está dibujando bien bonito. Otro diagnóstico diferencial. Dolor en este pedazo. Otro. Disección aórtica es diagnóstico diferencial de dolor torácico. Ese duele para acá arriba y duele transfictivo. Otro. ¿Cómo? Sí, las piedras. Toda la vesícula duele aquí. Otro. Úlcera, pues. Gastritis. Otro. Ansiedad. Ansiedad. Te ves un diagnóstico diferencial bien difícil. ¿Cuántos llevamos? Como 10. O sea, este pedazo, la molestia requiere de cierta capacidad del clínico para distinguir lo que es y lo que no es. Es algo que no pueden hacer las máquinas. Es algo que la inteligencia artificial no puede detectar. Y eso que se adquiere con la repetición del interrogatorio y el preguntar hacia atrás viendo lo que pasó antes. Y eso es algo que tienen que aprender. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿cómo distingo algo que es de lo que no es? Bueno, todo lo que dure en el pecho, que dure más de 20 minutos de dolor, puede ser un infarto. Si alguien tiene más de un día con un dolor que no se le quita de ninguna manera, es muy poco probable que sea un infarto. ¿Ok? Si a alguien le duele el brazo durante 3 días, muy poco probable que sea un infarto. Si alguien tiene un dolor que le dio en el pecho, se le fue hacia el brazo izquierdo, le faltó el aire y nos vamos a los acompañantes, que son los neurovegetativos. Náusea, diaforesis, palidez. Nunca falta quien dijo, te veías bien pálido. Me dijeron que me veía muy pálido y empezó a sudar frío. Síntomas neurovegetativos. ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué horas fue? Y les tengo una noticia. La mayoría de los infartos no suceden en el esfuerzo. Suceden después del esfuerzo. Porque la placa no se rompe en el momento del esfuerzo. Ya que se detienen, se rompió la placa, se hizo el coágulo y el rato les da. Y me voy a esto.
Si ustedes tienen la sospecha clínica de que un paciente tenga un infarto, tienen 10 minutos para tomar el electro desde que el paciente toca la puerta de urgencias. ¿Será posible? Ríete, ahorita te voy a enseñar la siguiente diapositiva a ver qué les da. ¿Será posible? ¿Sucede en nuestro medio? No, ni en este ni en ninguno. Sucede hasta en Europa y en Estados Unidos, en todos lados batallan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el primer contacto de un servicio de urgencias de un hospital? ¿Es un interno? ¿Es un médico? ¿Es un enfermero? En algunos lugares sí hay enfermeros. Que sea una morra bien trucha que diga, a la bestia este se viene infartando. Y ese es el problema real. Porque el tiempo que tardemos en hacer el diagnóstico es la probabilidad de sobrevivencia de un paciente. Porque tiempo es miocardio. Y esa regla en cardiología es vigente hasta la fecha. Tiempo es miocardio. El tiempo que tardes en destapar la arteria o en aplicar antitrombóticos, antiagregantes plaquetarios o aplicar trombolisis para abrir esa arteria o hacer angioplastía es como le va a ir el paciente. ¿Cuánto tiempo va a tardar un asistente médica en tomarle los datos, hablarle al médico y traerlo para que lo pasen a consulta? For your reflection. Algo anda mal, ¿verdad? Bueno, por eso tenemos electros, probabilidades, ¿sí? Cambios en el electrocardiograma, cambios en los diagnósticos, porque este es un infarto con elevación del ST. Y puede ser que se presente con síntomas leves, con riesgo bajo. Dice, no, dolor aquí, así nada más, está dudoso. Pero si tiene un dolor de este tipo, o aquí o acá, pues es de riesgo intermedio. Y es ahí donde te vas a equilibrar todo lo que tu cerebro está procesando al mismo tiempo, que es la probabilidad de que un paciente tenga un síndrome coronario. ¿Ok? Entonces te vas, ok, ¿es diabético? ¿Tiene síntomas sugestivos? Lo más seguro es que sí es que sea. ¿Es un paciente joven? Poca probabilidad. ¿Síntomas atípicos? ¿Síntomas que no corresponden? Menos probable. Y en el Instituto Nacional de Cardiología dicen paciente típico con síntomas atípicos es isquémico hasta no demostrar lo contrario. Y viceversa. ¿Por qué? Porque el paciente que ya tuvo un evento cardiovascular previo, que es diabético, que los gringos consideran a los diabéticos como isquémicos directamente como aterosclerosos, diabéticos, fumadores, con factores de riesgo, en edad de riesgo, con síntomas atípicos, hay que estudiarlos y hay que tomarles electros. ¿Ok? Por eso voy a la primera cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Interrogo o tomo el electro primero? Pues lo tienes que hacer dentro de los primeros minutos. No se supone todo. Es parte del truco. El truco es que paciente que tú sospechas que sea, lo interrogas y le tomas el electro al mismo tiempo. Cuando tú ves a un paciente que se está infartando, no se te va a olvidar. Cuando lo veas no se te va a olvidar y te va a quedar la cara de susto de la persona y te va a quedar espantada de cuando veas cómo se va agarrando. Tú dices, no, este se viene infartando. Mételo, no, ni preguntes. Pásalo a choque. Entonces, piensen en los factores de riesgo que tiene la persona, la probabilidad que tiene por el dolor que tenga y la probabilidad que tiene de estarse infartando. Y puede ser que tome 50 electros, todos normales. Y ojalá te equivoques mucho, porque uno que se te vaya te va a doler. ¿Ok? Y esa es parte de la moraleja. Porque las famosas guías dicen que para hacer el diagnóstico es con la clínica y tomándole el electro para síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Ok? No nos vamos a meter con lo demás hasta dentro de 15 días. Ahorita nada más vamos a ver con elevación del ST. Entonces tú dices, este vato seguro se está infartando. Esta doña se está infartando. Esta persona se está infartando. Le tomas el electro y ves lo que se llama un desnivel positivo
supradesnivel, elevación del segmento ST, como te dé la gana llamarlo, de más de 2.5 milímetros en menores de 40 años. O de 2 milímetros en los de 40 y más, yo ya entro ahí. O de 1.5 milímetros en mujeres en las derivaciones B2, B3, o más de 1 milímetro en las otras derivaciones. Siempre y cuando tengan hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? No, vamos a ver electros. A eso vinimos, ¿no? Vamos a ver electros. Antes que se duermen. Bueno, esta es la evolución del electrocardiograma cuando hay un infarto con elevación del segmento ST. Así es como va. A minutos, basal, minutos. Esto puede ser minutos a horas, o sea, ya después de que. Así. La onda T se invierte y queda la Q. Pero esto es lo que pasa antes de llegar a esto. De aquí a acá pasa esto. Y el mejor momento para hallar un paciente cuando tiene un infarto es hallarlo aquí o más tardar aquí. ¿Por qué? Porque aquí va empezando. Ahí va empezando. Tiene minutos. Y si va empezando, ¿qué quiere decir? El trombo todavía no está completamente formado así, machín. No está tan duro. No tiene tanta agregación plaquetaria. ¿Ok? Y es más fácil que tu trombolisis para abrir la arteria con un medicamento o la angioplastía que se le intente hacer sea exitosa. Aquí es donde los quiero agarrar. Aquí. Si los agarramos aquí, qué bueno. Porque cuando ya está acá, ya tiene necrosis, ya se murió un pedazo de corazón. Aquí ya para qué, ¿no? Ya. Aquí ya tiene un día ya. Pero aquí está el diagnóstico. Aquí. ¿Ok? Y eso tienen que saberlo para que sepan en qué momento está. ¿Ok? O la otra manera es que en un paciente que ustedes sepan de un electro previo de él, aparezca un bloqueo de rama izquierda de reciente aparición. ¿Ok? ¿Ya saben ver bloqueos de rama? ¿Ya saben reconocer un bloqueo de rama izquierda? Bueno, hay que ver, lo más importante es ver B1, B2, B5, B6. En B1 va a ser QS y en B6 va a ser RR. ¿Ok? A diferencia del bloqueo de rama derecha, que es las orejas de Batman aquí en B1 y B2. ¿Ok? De 1 y a BL van a ser así. Altas QRS ancho. En un paciente que sepamos que no tenía. Por eso, si alguien tiene un electro previo de un paciente, sirve mucho. Un familiar que lo tenga, sirve mucho. ¿Por qué queremos hacer el diagnóstico a tiempo? Porque a veces la cosa nos sucede al revés. ¿Sí? Si ese paciente no se atiende, hace estas gracias. Ah, no. Porque les voy a hacer la pregunta más difícil. ¿Cuál es el primer cambio electrocardiográfico de la isquemia? No, y espero, viendo en el Guadalajara. El primer cambio que tiene un paciente cuando empieza a hacer isquemia es que el QT se alarga. Pregunta de examen, hombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Empieza a subir el ST, ¿no? Ok. Empieza a subir el ST, sube el ST, sube el ST. Ah, sí, se está infartando, le está dando dolor y de repente se le ocurre hacer esto. Y acaba en esto. ¿Alguien reconoce eso? Bueno, ese es el diablo, pues. Y a veces la presentación es esa. Muerte súbita. En la diapositiva previa, cuando veíamos los dolores así, y la probabilidad media y alta, al final venía aquí RCP. O sea, un paciente reanimado.
¿Ok? Porque a lo mejor lo primero que les cae es alguien que está azotado y se lo llevaron ahí. Que están reanimando y qué pasó y de repente lo regresan sí, le ponen el electro y changos. Se está infartando. Se infartó. ¿Ok? Es que fue un infarto masivo. La gente no se muere de los infartos, se muere de esto. Hacen taquicardia ventricular o fibrilación ventricular o polimórficas o como quieran. Y entonces por eso tenemos que reperfundirlos y detectarlos a tiempo. ¿Ok? Por eso es lo que pasa. Estas son las derivaciones contiguas. ¿Ok? ¿A qué le llamamos derivaciones contiguas? A las que están juntas. ¿Ok? Y nomás es cuestión de acordarse cómo tomamos el electro. ¿Ok? ¿Cómo tomamos el electro? Bueno, ponemos las derivaciones, brazos, piernas, y recordar que D2, D3 y ABF ven la pared inferior. El corazón está acostado en esta posición así. Y D2, D3 y ABF, ¿para dónde van? Pues D2 va así, D3 va así, y ABF va para abajo. Ah, pues pared inferior, ¿no? No está tan difícil la cosa. Y B3 y B4R las tomamos hacia este lado. ¿Ok? Las derivaciones derechas del electro. ¿Se acuerdan B1 y B2? B1 y B2. Ah, bueno. B3R y B4R las tomamos aquí y acá. Como si fueran izquierdas, pero pues del lado derecho. Y cuando hay un infarto del ventrículo derecho, ¿por qué? Un infarto inferior tiene elevación del segmento ST. Pero a veces hacen infradesnivel de B1, B2 con R alta. Y eso nos ve la cara posterior. ¿Y cómo podemos hacer para ver la pared posterior del corazón? Le tomamos derivaciones dorsales. ¿Ok? ¿Saben cómo tomar derivaciones dorsales? Ponen al paciente de lado, te voy a poner aquí la mano en la espalda, y le ponemos aquí B9, B8, B7, igual, y hacemos un círculo torácico. ¿Ok? En este caso estoy yendo al lado derecho, es aquí del lado izquierdo. Aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros así como podemos ver la pared anterior, podemos ver la pared posterior aquí, aquí en el omóplato, aquí junto a la columna, la ponemos acá. Porque B6 queda acá, pues. Puede ser que quede en línea axilar media. Ah, bueno, pues B7, B8, B9. Y las tenemos que tomar cuando tenemos un infarto inferior. B5, B6, pared lateral baja. B1, B2 y B3 es el septum. B1, B4, anteroapical. Y de B1 a B6, D1 y ABL es un infarto grandísimo de toda la pared anterior, que involucra también la pared lateral, y lo más probable es que sea la descendente anterior en su porción proximal. Entonces, estas son las derivaciones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, B2, B3, B4, B5, B6, y le puedes tomar B7 y B8 si sospechas posterior. B3 y B4R si sospechas infarto del ventrículo derecho. Ahí en el Instituto de Cardiología les tomamos a todos, se llama círculo torácico completo. A todos. Todos. O sea, se le toman todas las derivaciones, aunque venga por un infarto anterior, todas. Y tenemos que recortar el electro y tenemos que pegarlo de cierta manera. Que es desgraciadamente la mejor manera para aprender el electro. Porque a fuerza los tienes que ver, pues. O sea, va a estar recortándolos, pegándolos, los tienes que ver a fuerzas. Y te aprendes los patrones. No tienes que ser un genio. Y así, si nosotros sabemos qué región está afectada, o sabemos qué coronaria está involucrada, ¿no? Nomás cuestión de saber anatomía cardíaca del corazón. Está re fácil. D2, D3 y ABF es la pared inferior, luego entonces es la coronaria derecha. B3 y B4R sigue siendo la coronaria derecha. Cuando son infartos posteriores del dorso puede ser la coronaria derecha y o la circunfleja, dependiendo de la dominancia que tenga. Si es B5 y B6, la pared lateral le toca la circunfleja. B1, B2, B3, B1, B4, esta es la descendente anterior, dependiendo de la parte que se tape. Si se le ocurre la descendente anterior en su porción proximal, en la parte más alta saliendo del tronco, va a ser un infartote grandote.
B1, B6, D1 y ABL, falla cardíaca, se va a poner mal, ve. Un desastre. Vamos a lo bueno, pues. Desnivel, ¿sí alcanzan a ver? ¿Sí se ven bien? Más o menos, ok. Vamos a ponernos románticos. Desnivel positivo del segmento ST en D2, D3, ABF. El desnivel positivo manda. ¿Ok? Y hace cambios que se le llaman en espejo en D1 y ABL, que es la pared lateral. Pero este infarto tiene la característica de que B2 y B3 tiene infradesnivel del segmento ST. Y esto que ustedes ven aquí es el espejo de la pared posterior. ¿Cómo es eso? B1 y B2 y B3 ven el dorso, pero al revés, como si lo estuvieran viendo en un espejo. Si ustedes voltearan esto, si esto así lo hicieran para arriba, verían que tiene un desnivel positivo. Si lo hacen así, y verían que tiene también elevación del segmento ST, pero las derivaciones posteriores. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven esto, es un infarto posterior inferior, porque es posterior inferior, que tiene probablemente de 2 a 3 horas de evolución, probablemente hasta 6 horas, y que está listo para ser trombolizado y o llevarlo a angioplastía. Entonces, ¿cuál es nuestra deducción? Posterior inferior. Entonces, ¿qué arteria es? La derecha. ¿Qué más irriga? Oh, pues también irriga el ventrículo derecho y el nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué complicaciones va a ser? Va a ser falla cardíaca derecha. Puede ser un infarto del ventrículo derecho. Entonces, le tenemos que tomar derivaciones derechas, le tenemos que tomar dorsales y tenemos que estar al pendiente de ¿qué? Que no haga falla cardíaca derecha, y la falla cardíaca derecha se caracteriza por hipotensión. ¿Ok? Pero esta es la falla la más frecuente de todas, que es trastornos del ritmo hacia la bradicardia, bloqueo AB, taquicardia ventricular. Y como también irriga el músculo posterior, músculo papilar posterior, pueden hacer insuficiencia mitral. Entonces, así es como pensamos los cardiólogos. Cuando nosotros vemos un infarto, vamos pensando qué va a pasar, qué es lo que sigue, qué es lo que puede suceder. ¿Ok? Vamos al siguiente electro. Cuando ven algo así, recen. ¿Ok? Desnivel positivo del segmento ST de B1 a B6, bien grandote, que incluye D1 y ABL. Aquí tiene, apenas se alcanza a ver. Este paciente, aparte, está empezando a hacer bloqueo AB de primer grado. Entonces, si es un infarto de B1 a B6, es un infarto anterior extenso. Es un montón de miocardio involucrado. ¿Y este qué va a hacer? Pues va a ser la descendente anterior. No hay de otra. Irriga el ventrículo izquierdo completo. ¿Qué más hacer? Rezar. ¿Por qué? Porque ese cliente va a fibrilar y les va a hacer falla cardíaca y les va a hacer insuficiencia mitral aguda y les va a hacer todo. Y esto es lo que puede hacer, porque estos pacientes pueden hacer falla cardíaca izquierda, o sea, insuficiencia cardíaca en ese momento. Se hacen edema pulmonar agudo, hay que intubarlos, hay que ponerle inotrópicos, sacarle esa agua. Y estos te van a fibrilar en cualquier momento. E incluso hacen ruptura ventricular. Siguiente infarto. B1, B2, B3, B4. Hasta B4. Fue todo lo que hizo. Ya, en serio, fue todo.
y un poquito de ABL. Miren, en ABL tiene desnivel positivo. ¿Ok? No está tan feo como el otro, ¿verdad? Entonces B1 a B4 habíamos quedado que es anteroapical. B4 alcanza todavía la punta del corazón. ¿Ok? Septum, de que agarra el septum, lo agarra. De que agarra la punta, también es muy probable. Entonces, descendente anterior, ventrículo izquierdo completo. ¿Qué más hacer? Rezar, no tanto como del anterior. Pero sabes que ese paciente ya tiene una lesión en la DA. No te va a hacer tantas complicaciones como el otro que tiene mucho más miocardio involucrado. ¿Ok? Ahora, ven este infarto. Qué locura de desnivel positivo. Y así no llegan, ¿eh? Les juro que así llegan. O sea, esto es exagerado, esto es ilegal. Tiene como 20 milímetros de desnivel positivo, de supradesnivel. Demasiado. Y estos pacientes con tanto desnivel, es una zona isquémica bien grande. El miocardio está llorando, está sufriendo por falta de riego sanguíneo. Hay que abrir esa arteria cuanto antes. Y vean cómo B5 y B6 están involucrados. Y eso nos hace pensar en que puede ser, es un infarto inferior con extensión posterior y lateral. Agarra B5 y B6, ya agarró la pared lateral. Misma deducción. Puede ser la circunfleja o la coronaria derecha dependiendo de la anatomía coronaria del paciente. ¿Sí? ¿Qué más irriga? Ventrículo derecho, nodo AB. Hay que buscar en las derivaciones derechas que no haga infarto del ventrículo derecho y ver que no haga otra vez bradicardia, falla cardíaca derecha, insuficiencia mitral, bloqueo AB, taquicardia ventricular. Ahí en el Instituto de Cardiología nos enseñaron que todo paciente que llegue con un infarto inferior así de grande, hay que tenerle listo el marcapaso enseguida, porque se va a bloquear. Va a ser bloqueo AB, ¿ok? Y este no está tan fácil, porque va empezando. ¿Sí? Pareciera que es muy poco el desnivel positivo. Estos son los electrocardiogramas que te podrían hacer dudar en algún momento porque las personas jóvenes que hagan mucho ejercicio pueden tener trastornos de la repolarización que se vean parecidos a esto. Este no está tan fácil porque este va empezando. ¿Ok? Las ondas T están muy hiperagudas, están muy acuminadas. ¿Cómo saber cuando tienes dudas si un electrocardiograma es al revés? Si un paciente tienes un electrocardiograma así a medias y tienes la duda si es un infarto o no, porque puede ser que el paciente esté en ese momento en que el trombo se hace y se deshace, se hace y se deshace, tapa la arteria, la destapa. Ves que me dolió mucho, llega y el electro está dudosón, pero el paciente es de alto riesgo y el dolor te sugiere mucho. ¿Qué hacer? Ahí tenemos el fabuloso poder de los electrocardiogramas seriados. ¿Qué es un electrocardiograma seriado? Tómale un electro ahorita y tómale uno 10, 15 minutos después. Márcale con un marcador, con un Sharpie, con lo que te dé la gana, donde le tomaste las derivaciones precordiales iniciales para que no te equivoques dónde ponerlos otra vez y no te varíe el trazo. Déjale el electro puesto si quieres. Estate al pendiente. Tómale 2, 3 electros seriados. No se conformen cuando tengan una duda clínica, una duda diagnóstica, de si el paciente está infartado o está teniendo molestias o no. Porque esto es completamente de decisión del momento. Si ustedes le piden enzimas cardíacas o se le piden troponinas, todavía no las está elevando. Cuando va empezando. Es una decisión clínica. Es una decisión de electrocardiograma. Es una decisión médica. El sexto sentido no es sexto sentido. El sexto sentido es la acumulación de conocimientos de que de manera inconsciente tú te das cuenta que algo no está bien. Chinga, no me checa. No, lo voy a dejar otro rato, no vaya a ser la de malas.
Algo no me gusta. Entonces, ustedes si tienen duda, tómenle 2, 3, 4 electrocardiogramas seriados en un rato de 1 hora. Acábense el papel del electro, para eso está. Sí. Luego les da flojera, pues. Pero pues no tardan más de 5 minutos en tomar un electro. ¿Sí? Porque ha pasado que los dan de alta y regresan a las 2 horas. ¡Ah! Otra vez con el dolor. Porque le toman un electro y salió bien. Ah, pues ya, con eso ya lo hicimos. Hay situaciones difíciles. Una, que haya un marcapaso, y la otra es que ya tenga bloqueo de rama izquierda. Esas sí son broncas. Pero si hay bloqueo de rama derecha, no importa. Va a ser elevación del segmento ST así como en este electro. Este tiene bloqueo de rama derecha, ¿ok? Ahí voy otra vez. Parte del entrenamiento. Vean cómo tiene bloqueo de rama derecha. RSR. RSR altas. Ah, bueno. Pero vean que en B3, B4, B3, B4, B5, B6 tiene supradesnivel del segmento ST. Bloqueo de rama derecha, un infarto anterior. ¿Ok? Y ahí les va otro. Con bloqueo de rama derecha no hay pretexto. Se tiene que hacer el diagnóstico. Y ahí les va un infarto inferior. Ahí está. Nomás que está bien feo aquí el electro. Las orejas de Batman. ¿Ok? RSR, bloqueo de rama derecha en B1, B2. Y vean cómo tiene desnivel positivo de 2, de 3 y ABF. Un infarto inferior. ¿Ok? Si hay bloqueo de rama derecha, no hay duda. ¿Ok? Vamos, cosa despierta. ¿Qué me falta? Las enzimas cardíacas. ¿Por qué tomamos enzimas cardíacas? Para ver cómo se elevan y cómo disminuyen y ver que siga la evolución normal. Lo primero que se eleva es la mioglobina, después la troponina, después la CKMB. CKMB ya las queremos sacar de la existencia. Una CKMB elevada por sí sola, sin elevación de la CK total, no sirve de nada. Porque toman muchas CK totales, muchas CKMBs, y salen elevadas la pura CKMB con la CK total normal. Y es un show. Porque dicen, no, se infartó. No es cierto. Tiene que haber elevación de CKMB concordante con la CK total. Y ahorita lo que más usamos pues, son troponinas. Y la troponina de alta sensibilidad que les va a tocar a ustedes usar más que a mí. Pero aquí no hay, pues. O sea, no sueñen, no les va a tocar. Y si les toca, de todas maneras, la decisión es clínica, es el electro. Las troponinas nos sirven para hacer diagnósticos de síndromes coronarios en los que el electro nos queda con mucha duda. Pues. Estos son los pecados capitales, ¿ok? Prometo no dar AINES, porque producen ruptura ventricular y del septo interventricular, pacientes con síndrome coronario agudo, ¿ok? No quiero esperar las enzimas para tomar una decisión de trombolisis si tiene un electro claro, por el amor de Cristo. No hay que esperar al cardiólogo para reperfundir a un paciente si está en un servicio de urgencias o para referirlo a una unidad donde haya. No se deben de dar nitratos a un paciente que tiene la presión baja. Los nitratos son la isosorbida, nitrato de isosorbida, las perlitas isosorbida y B, parche nitroglicida a un paciente con presión baja, ¿ok? No se deben de usar los opiáceos como si fueran dulces porque luego les quieren dar morfina y el paciente ni le duele, ¿ok? Y lo más importante son estos tres. Está prohibido retrasarme en tomar una decisión. Si el electro está claro, los síntomas son claros y todo es posible, se reperfunde, se tromboliza o se pasa angioplastía, se acabó, a menos de que tenga una contraindicación. Abandonar a un paciente en un infarto es otro pecado capital, porque un paciente en un infarto se tiene que tener monitorizado en el cuarto de choque y supervisado, porque así hacen taquicardia ventricular y así fibrilan, y así se mueren. Por eso hay unidades coronarias, para reanimarlos cuando se ponen mal, para chocarlos cuando hacen taquicardia ventricular.
No es para que consuman nomás recursos. Y la peor de todo es tener flojera de tomar un electro. Porque si eso es lo que les va a dar el diagnóstico, no pueden retrasarse. Y ustedes los van a tomar. Ustedes van a tomar todos los electros. Ustedes van a ver un chorro de electros. Aunque seas oftalmólogo, aunque seas otorrino, aunque seas dermatólogo, a fuerzas vas a ver electros. Si tú eres cirujano, vas a ver el trazo y vas a ver el supranivel del ST en el paciente en el monitor y te vas a asustar. Seas lo que seas, tienes que saber estas cosas básicas. Tenemos 8 minutos para preguntas. A la bestia, si está canijo, pues que nos tenemos que ir a las 6 porque si no nos cierran el changarro. Nos van a dejar aquí adentro para siempre. Para la segunda parte de la plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. ¿Cómo se el tratamiento? ¿Por qué no se usa nitroglicerina en un infarto de la cara inferior? Si el paciente tiene presión normal y el paciente no tiene dolor de pecho, no debes de usar nitratos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los infartos inferiores van a tener isquemia del ventrículo derecho. Y la principal manifestación es hipotensión. Cuando tú usas un nitrato, nitroglicerina, isosorbida, lo que sea, lo que estás haciendo es provocar vasodilatación venosa. Vas a aumentar la capacitancia venosa de todo el cuerpo. Y eso hace que le llegue menos sangre al ventrículo derecho. Si le llega menos sangre al ventrículo derecho, no tiene volumen. Si no tiene volumen, se hipotensa. O sea, el ventrículo derecho deja de moverse lo suficiente. Y el tratamiento para el infarto del ventrículo derecho es echarle agua, echarle volumen, echarle agua. Si tú le das nitratos a un infarto inferior que está normotenso o que está en la orillita de lo hipotenso, le provocas hipotensión y vas a tener que terminar poniéndole norepinefrina. ¿Para qué? Pues, entonces, ¿para qué son los nitratos? Los nitratos son para quitar el dolor. Los nitratos en ningún momento cambian el pronóstico de la enfermedad. Se van a morir igual. Lo que hacen es que quitan la angina, quitan el dolor. Para eso son. Para eso son en el contexto de un síndrome coronario agudo. Pero si no tiene dolor intenso y el paciente tiene la presión en la orillita, no lo des. Sobre todo si es un infarto inferior. Porque le vas a tumbar el gasto derecho, le vas a llevar hipotensión. Si esa hipotensión se te va a chocar, sigue el caminito. Es muy importante eso porque en los infartos inferiores, se tiene la costumbre de dar nitratos a lo indiscriminadamente. ¿Quién más? Yo. Acerca de los electrocardiogramas seriados. Ahorita comentamos que teníamos aproximadamente 10 minutos, ¿no?, para tomar un electro. Y pues nosotros lo tomamos y si te sale un electro dudoso tenemos que esperar unos 10 o 15 minutos porque es lo que dijimos que puede agravar porque el tiempo es miocardio. ¿Hay alguna otra alternativa que podamos hacer en lo que esperamos hacer el otro electro? Si el paciente en ese momento se empieza a quejar, a los 2 minutos de que le tomaste el electro, de que le está doliendo más fuerte, le tomas en ese momento el electro. Digo 10 minutos porque es un promedio más o menos de lo que esperas. Lo que tú haces es que comparas los electros y tú dices, aquí tenía 0.5 milímetros de elevación, ahora tiene ya 1 milímetro. Y en el que sigue, cabrón, ya está invirtiendo la T en otra parte. No, esto no es normal. Los electrocardiogramas seriados. ¿Por qué tomamos electrocardiogramas seriados? Porque, por ejemplo, hay gente que no sube el segmento ST y de repente le aparece una onda Q. Sobre todo en los infartos inferiores. Eleva a 0.5 milivolts. Y tú dices, no, está dudoso. Y de repente le tomas un electro a las 24 horas y ya tiene una onda Q. Pues ¿cuándo se infartó que no me di cuenta? Exactamente, o sea, no elevó completamente. Porque también, acuérdense que el electrocardiograma tiene una sensibilidad y una especificidad del 70%. Eso quiere decir que 3 de cada 10 va a tener electros normales o electros no específicos. Ahí, ¿qué tiene que ver los aires con la ruptura? Esa es una larga historia. Tiene que ver con la vía de la ciclooxigenasa. Y tiene que ver con las prostaglandinas que inhiben los AINES. Y que al momento de que acuérdense que cuando se infarta, se produce inflamación. Cuando hay inflamación tiene que haber liberación de prostaglandinas y de sustancias que también ayudan a que se cicatrice ahí.
Ah, bueno, pues los AINES hacen que no se cicatrice. Y hay infartos que son muy grandes, infartos anteriores o infartos del septum o de los infartos inferiores que se pueden romper. No hay nada más horrible que una ruptura ventricular, ya sea del septum o anterior. Por eso están contraindicados los AINES. Yo me moría en el seguro cuando estaba, que les daban diclofenaco a los pacientes. Puta, me quería morir. No. Por menos que eso, se ha quedado gente de guardia de castigo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿esto qué es? Es sensibilizarlos a tomar electros, a verlos y a ser proactivos en el caso de pacientes que sospechen un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Porque en 15 días vamos a ver sin elevación del segmento ST y es un rollo parecido pero diferente completamente porque es diferente a la fisiopatología. ¿Ok? Pero esto es de tomar electro, actuar y hacer. Porque entre más rápido reperfunda un paciente, más va a sobrevivir. La probabilidad de reperfundir un paciente en la primera hora desde que empezó con los síntomas es por arriba del 90%. En la primera hora. Pero ¿qué mexicano llega antes de una hora a un hospital? Y luego lo va a atender cualquiera de las 3 muchachas de ahí que les puse. A ver quién les toca, ¿no? Bueno, vámonos porque si no nos van a correr de aquí. Todavía me quedan 2 minutos para salir corriendo. Dudas, comentarios o lo que sea, pueden poner en el chat. Gracias. Quejas.